Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La madrugada llegaba fría sobre Marbella. El sonido del mar golpeando las rocas era el único ruido que debería existir en aquella mansión de cristal y mármol, erigida como un monumento a orillas del mar. Pero desde hacía meses, otro sonido rasgaba el silencio de las noches en aquella casa. Un grito agudo, desesperado, que comenzaba siempre a la misma hora, 3 de la madrugada, puntualmente, como si un reloj invisible despertara algo profundo dentro de aquella niña de menos 7 años. Ricardo Almeida subía las escaleras corriendo por milésima vez aquel año. Sus pasos pesados resonaban en el suelo de mármol importado, el corazón acelerado, las manos temblorosas. Ya sabía lo que encontraría al abrir la puerta de la habitación rosa. La misma escena que se repetía todas las noches desde que su mundo se derrumbó. Isabel estaría sentada en la cama, los ojos desorbitados fijos en algún punto que él no conseguía ver, el pequeño cuerpo temblando, el sudor corriéndole por la frente, las manos aferradas a la sábana como si la estuvieran arrastrando lejos. Y aquel llanto que no era un berrinche de niña, era lamento, era dolor, era búsqueda. Al entrar, encontró exactamente eso. La niña lloraba compulsivamente, el cuerpo sacudido por espasmos. Ricardo se acercó despacio, intentando no asustarla aún más. Se arrodilló junto a la cama y extendió las manos, pero Isabel retrocedió como siempre hacía. No lo reconocía en esos momentos. O quizás sí, pero no era a él a quien buscaba. Los gritos continuaron, agudos, desgarradores. Ricardo sintió sus propias lágrimas correr. Una noche más, una batalla más perdida. Intentó abrazarla, pero la niña se debatió con una fuerza sorprendente. «Para alguien tan pequeña», gritó aún más fuerte. Ricardo retrocedió impotente. Se sentó en el suelo y solo observó a su hija retorcerse en aquella angustia que ningún médico conseguía explicar. 15 minutos después, como siempre ocurría, Isabel se detuvo de repente. El llanto cesó, el cuerpo se relajó. Se acostó de nuevo y cerró los ojos, exhausta. Ricardo se quedó allí, sentado en el suelo frío, observando cómo la respiración de su hija se calmaba. Cuando estuvo seguro de que se había dormido, se levantó con dificultad. Le dolía la espalda, la cabeza le palpitaba. Apenas podía recordar la última vez que había dormido una noche entera. Bajó las escaleras como un fantasma. Pasó por el salón inmenso, vacío de vida a pesar de todos los muebles caros. Llegó al despacho y se arrojó en el sillón de cuero. Encendió la lámpara y cogió el móvil. 17 llamadas perdidas, 8 mensajes de la oficina, 3 reuniones que se había perdido esa semana. El imperio que construyó a lo largo de 20 años se desmoronaba poco a poco, mientras él intentaba salvar a su hija de un tormento invisible. Constructora Almeida, el nombre que ya había levantado la mitad de 260 los edificios de lujo de Marbella, el apellido que pesaba como un ancla sobre sus hombros. Ricardo miró la estantería vacía. Antes, allí había fotos, sonrisas, recuerdos. Ahora solo quedaban marcas en la madera donde estaban los portarretratos. Él mismo lo había quitado todo. Cada fotografía, cada recuerdo. Pensaba que así sería más fácil, que borrar el pasado ayudaría a seguir adelante, que protegería a Isabel del dolor. Pero estaba equivocado, profundamente equivocado. Y cada noche que pasaba, esa certeza se hacía más clara. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez contestó. Era Marcelo, su socio, con la voz cargada de una preocupación disfrazada de irritación. La obra del residencial en la Milla de Oro estaba retrasada. Los inversores amenazaban con retirar el capital. Ricardo tenía que asistir a la reunión a la mañana siguiente. Sin falta. Ricardo prometió que estaría allí. Colgó sabiendo que probablemente faltaría de nuevo. ¿Cómo podía salir de casa sabiendo que Isabel se despertaría gritando y no habría nadie para intentar calmarla? La última niñera había dimitido la semana anterior. Duró solo 5 días. Antes de ella, otras 14.
todas con la misma historia. No soportaban la presión. Algunas confesaban sentir miedo. Miedo de la casa, miedo de los gritos, miedo de lo que no podían entender. Las más experimentadas rechazaban el trabajo antes incluso de conocer a Isabel. La reputación de la casa ya se había extendido entre las agencias. Nadie quería trabajar allí. Ricardo estaba solo, completamente solo. Pensó en llamar a su madre, doña Lourdes, que vivía en Málaga, pero sabía que ella diría las mismas cosas de siempre, que necesitaba dejar el pasado atrás, que aquello no era saludable, que Isabel necesitaba rutina, no culpa. La verdad es que nadie lo entendía, nadie veía lo que él veía todas las noches. Aquel sufrimiento inexplicable, aquella búsqueda desesperada de algo que le había sido arrancado. El amanecer llegó lentamente. Ricardo no había dormido. Subió de nuevo a la habitación de Isabel y encontró a la niña aún dormida, el rostro tranquilo como si nada hubiera pasado. Se preguntaba si ella recordaba los episodios nocturnos. Los médicos decían que probablemente no, que era algún tipo de manifestación inconsciente, pero Ricardo lo dudaba. Había algo en los ojos de su hija durante el día, una tristeza profunda, una ausencia, como si parte de ella estuviera siempre buscando a alguien. Se duchó y se puso el traje. Decidió que iría a la reunión. Necesitaba salvar al menos una parte de la vida que aún le quedaba. Le pidió a su vecina, doña Cecilia, que vigilara a Isabel por unas horas. La mujer aceptó con reticencia. Todos en el vecindario ya sabían de los gritos nocturnos. Algunos se habían quejado a la administración de la urbanización. Ricardo sabía que estaba perdiendo el control de todo. La reunión fue un desastre. Ricardo apenas pudo concentrarse. Marcelo presentó cifras que él no siguió. Los inversores hicieron preguntas que no supo responder. Al final, simplemente asintió a lo que se decidió y se fue antes de que se dieran cuenta de lo ausente que estaba. De camino a casa, se detuvo en una cafetería en el Paseo Marítimo. Pidió un café solo y se sentó cerca de la ventana, observando el movimiento de la playa. Familias felices, niños jugando, parejas de la mano, todo lo que él había perdido. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Casi no contestó, pero algo le hizo aceptar la llamada. Al otro lado, una voz femenina, educada pero directa. Era Sonia, de una pequeña agencia de cuidadores que había contactado semanas atrás. Decía que tal vez había encontrado a alguien. No era una niñera con experiencia. No tenía formación específica para niños especiales, pero era dedicada, responsable, y necesitaba mucho el trabajo. Ricardo dudó. Otra más que no duraría una semana. Pero la desesperación pudo más. Le pidió que enviara a alguien para una entrevista esa misma tarde. Al volver a casa, encontró a Isabel sentada en el sofá del salón, viendo dibujos animados sin prestar atención a la televisión. Doña Cecilia estaba en la cocina preparando el almuerzo. Todo parecía normal, pero Ricardo sabía que por la noche sería diferente. Por la noche siempre lo era. Le dio las gracias a la vecina y se quedó solo con su hija. Isabel lo miró con aquellos enormes ojos castaños, tan parecidos a los de su madre. Ricardo sintió una opresión en el pecho. Se acercó y se sentó a su lado. La niña no reaccionó. Solo continuó mirando la televisión con aquella mirada distante. A las 4 de la tarde sonó el timbre. Ricardo fue a abrir. Al otro lado de la cancela, una mujer delgada, de apariencia sencilla, llevaba un bolso viejo en las manos. El pelo recogido en una coleta, ropa limpia pero desgastada, ojos cansados pero decididos. Era Marina Santos, 32 años, madre soltera, residente de un barrio humilde de Estepona. Hasta entonces trabajaba en 3 empleos diferentes para mantener a su hijo de 6 años, limpiadora por la mañana, camarera por la tarde, planchadora por la noche. La oferta de trabajo como niñera significaba estabilidad, significaba poder dormir, significaba tener tiempo para Lucas, su niño. Ricardo la recibió con desconfianza. La condujo hasta el salón y comenzó a explicar la situación.
Habló de Isabel, del síndrome de Down, de los gritos nocturnos, de las niñeras que habían renunciado. Marina escuchó todo en silencio, sin interrumpir. Cuando Ricardo terminó, ella solo hizo una pregunta. ¿Puedo conocer a la niña? Él asintió y llamó a Isabel. La niña entró en el salón despacio, curiosa. Marina se agachó para quedar a su altura y sonrió. No intentó tocarla. No hizo preguntas invasivas. Solo dijo, «Hola», con voz suave. Isabel la miró durante un largo momento. Algo diferente ocurrió. La niña no retrocedió. No desvió la mirada. Se quedó allí, observando a aquella mujer desconocida con una curiosidad genuina. Ricardo se dio cuenta. Por primera vez en meses, Isabel demostraba interés en alguien. Marina se levantó y volvió a mirarlo. «Acepto el trabajo. ¿Cuándo puedo empezar?» Ricardo se sorprendió por la rapidez de la decisión. Ni siquiera había preguntado por el salario, los días libres, las condiciones. Simplemente aceptó. Él dijo que podía empezar esa misma noche. Marina estuvo de acuerdo. Pidió solo unas horas para recoger a su hijo del colegio y explicarle a la vecina que lo cuidaba que ahora tendría un empleo fijo. Mientras Marina se iba, Ricardo observó a Isabel. La niña seguía en el salón, pero ahora miraba hacia la puerta por donde la mujer se había marchado. Había algo diferente en su mirada. No era la ausencia de siempre, era expectación, como si algo dentro de ella se hubiera despertado. Marina regresó al anochecer. Traía una pequeña maleta con ropa y efectos personales. Ricardo le mostró la que sería su habitación, un cuarto sencillo pero cómodo en la planta baja. Le explicó la rutina. Isabel cenaba a las 7, se bañaba a las 8, se acostaba a las 9 y a las 3 de la madrugada comenzaban los gritos. Marina absorbió cada información con atención. Hizo preguntas prácticas sobre la alimentación, medicamentos, preferencias de la niña. Ricardo respondió a todo, pero se dio cuenta de que Marina estaba realmente interesada. No era solo un trabajo para ella, había algo más. Por la noche, durante la cena, Marina se sentó a la mesa con Ricardo e Isabel. La niña comió despacio, observando a la nueva cuidadora con esa mirada fija. A Marina no le molestó. Conversó con naturalidad, contó cosas sobre Lucas, sobre cómo le gustaba jugar en el parque. Isabel no respondió, pero parecía estar escuchando. Ricardo observaba todo con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Cuántas veces había visto ya ese comienzo? ¿Cuántas veces había creído que alguien conseguiría ayudar? Después de la cena, Marina acompañó a Isabel al baño para la ducha. Ricardo se quedó en el salón, tenso, esperando gritos o resistencia. Pero no hubo nada, solo el sonido del agua corriendo. 15 minutos después, Marina bajó con Isabel ya en pijama. La niña estaba tranquila. Ricardo se quedó impresionado. Generalmente el baño era un momento difícil, una batalla diaria más, pero esa noche todo había sido diferente. A las 9 en punto, Marina llevó a Isabel a su habitación. Ricardo subió detrás, curioso, observó desde la puerta mientras Marina hacía la cama, ahuecaba la almohada, arropaba a la niña con cuidado. No apresuró nada, no forzó a la niña a acostarse, simplemente creó un ambiente tranquilo. Isabel se acostó sola. Marina se sentó en el borde de la cama y comenzó a cantar en voz baja. Una canción simple, antigua, que Ricardo reconoció de su propia infancia. Isabel cerró los ojos. En pocos minutos estaba dormida. Ricardo bajó las escaleras incrédulo. ¿Sería posible? ¿Sería aquella la noche en que finalmente todo cambiaría? Se sentó en el sofá del salón y esperó. Marina bajó también y se sentó en un sillón, distante. «No hace falta que te quedes despierta», dijo Ricardo. «Puedes descansar». Ella sonrió. «Voy a esperar un poco, solo para asegurarme de que todo está bien». Las horas pasaron. 10 de la noche, 11, medianoche, 1 de la madrugada, 2. Ricardo luchaba contra el sueño. Marina permanecía despierta, tranquila, como si estuviera vigilando algo precioso. Y entonces, puntualmente a las 3 de la madrugada, el grito resonó por la casa. Isabel. Ricardo se levantó de un salto.
el corazón disparado. Pero antes de que pudiera subir, Marina ya estaba de pie. «Déjame ir a mí primero», pidió con firmeza. Ricardo dudó, pero algo en su voz le hizo confiar. Asintió. Marina subió las escaleras con calma. Ricardo se quedó abajo, escuchando. Los gritos continuaban. Agudos, desesperados. Esperaba oír intentos de consuelo, voces tratando de calmar, quizás incluso música, pero no hubo nada de eso, solo silencio. Los gritos de Isabel continuaron por unos minutos más, pero comenzaron a disminuir. Ricardo subió despacio, incapaz de resistir la curiosidad. Al llegar a la puerta de la habitación, vio algo que nunca antes había visto. Marina estaba sentada en el suelo, de espaldas a la cama, simplemente observando la ventana. No tocaba a Isabel. No le hablaba. Solo permanecía allí en silencio. Isabel, aún en la cama, había dejado de gritar. Estaba sentada, jadeante, con los ojos fijos en Marina, o mejor dicho, fijos en algo detrás de Marina. La niña levantó el brazo despacio y señaló la ventana con insistencia. El gesto era pequeño pero cargado de significado. Marina se giró hacia la ventana y luego miró de nuevo a Isabel. La niña señaló otra vez, con más firmeza esta vez. Marina se levantó con calma y caminó hacia la ventana. Las cortinas estaban cerradas como siempre. Ricardo nunca las abría. No soportaba ver el cielo por la noche. Marina miró a Isabel como si pidiera permiso. La niña asintió levemente. Entonces Marina descorrió las cortinas. La luz de la luna entró en la habitación, plateada y suave. Era luna creciente, brillante contra el cielo despejado. Isabel bajó de la cama de inmediato. Corrió hacia la ventana y presionó sus manitas contra el cristal. Miró hacia arriba, los ojos desorbitados, pero esta vez no de miedo, de reconocimiento, de búsqueda, de anhelo. Ricardo se quedó paralizado en la puerta. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Isabel reaccionaba así a la luna? Marina permaneció al lado de la niña en silencio, solo observando. Isabel comenzó a murmurar algo ininteligible, la voz baja, casi un susurro. No eran palabras claras, pero había intención, había comunicación. Ricardo sintió que le flaqueaban las piernas. Había algo allí que no podía entender, algo que Marina había percibido y él no. Después de largos minutos, Isabel se apartó de la ventana. Volvió a la cama sola y se acostó. Marina la arropó de nuevo con cuidado. La niña cerró los ojos y se durmió casi al instante. Sin gritos, sin desesperación, solo paz. Marina salió de la habitación y encontró a Ricardo aún parado en el pasillo, el rostro pálido. Quería hacer preguntas, quería entender, pero las palabras no le salían. Marina solo dijo con voz suave: «Va a dormir ahora. Podemos hablar mañana». Ricardo bajó las escaleras como un autómata. Se sentó de nuevo en el sofá y se quedó allí, perdido en sus pensamientos. ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo sabía Marina qué hacer? ¿Y por qué la luna había calmado a Isabel? Las respuestas no llegaban. Solo una certeza se formaba lentamente dentro de él. Aquella mujer era diferente. Había visto algo que todos los demás, incluyéndolo, a él, no habían logrado ver, y quizás, solo quizás, ella podría salvar a su hija del tormento que consumía sus noches. La madrugada transcurrió en silencio. Por primera vez en meses, no hubo más gritos. Isabel durmió tranquila hasta el amanecer. Cuando Ricardo subió para comprobarlo, encontró a su hija aún dormida, el rostro sereno, respirando tranquilamente. Se sentó en el borde de la cama y observó aquella paz que parecía imposible. Las lágrimas corrieron por su rostro, de alivio, de esperanza, de miedo a que aquello fuera solo una ilusión pasajera. Marina entró en la habitación silenciosamente, trayendo una bandeja con el desayuno para Isabel. Ricardo la miró, los ojos aún húmedos. «¿Cómo lo supiste?» La pregunta salió casi como un susurro. Marina colocó la bandeja en la mesita y se sentó en el sillón junto a la cama. «No lo sabía. Solo observé. Los niños siempre nos dicen lo que necesitan. Solo tenemos que dejar de intentar adivinar
y empezar a escuchar de verdad. Ricardo sintió el peso de aquellas palabras. ¿Cuántas veces había intentado calmar a Isabel sin ver realmente lo que ella intentaba comunicar? ¿Cuántas noches perdidas porque estaba tan atrapado en su propio dolor que no pudo ver el de ella? La culpa se apoderó de él. Marina se dio cuenta y le puso la mano suavemente sobre el hombro. No se culpe. A veces necesitamos a alguien de fuera para ver lo que está justo delante de nosotros. Ahora lo sabe. Y vamos a ayudarla juntos. Isabel se despertó en ese momento. Abrió los ojos despacio y miró a Marina. Y por primera vez en meses, esbozó algo parecido a una sonrisa. Pequeña, tímida, pero real. Ricardo sintió que el corazón se le encogía. Su hija estaba volviendo, poco a poco, y todo gracias a aquella mujer que había llegado apenas un día antes. Mientras Marina ayudaba a Isabel a desayunar, Ricardo bajó al despacho. Se sentó en la silla y miró el móvil. Decenas de mensajes sobre el trabajo, reuniones, reclamaciones. Pero por primera vez en mucho tiempo, nada de eso parecía importante. Lo que importaba estaba arriba: su hija, su razón de vivir y la posibilidad real de que pudiera curarse, de que ambos pudieran curarse. Pero Ricardo aún no sabía que la cura vendría acompañada de dolor, que Marina estaba a punto de descubrir secretos que él había enterrado profundamente, que la luna que trajo paz a Isabel era solo el comienzo de un viaje que reabriría heridas que intentó desesperadamente cerrar, y que al final tendría que tomar una decisión, entre seguir huyendo del pasado o enfrentarlo de una vez por todas, por el bien de su hija, por su propio bien, y quizás por el bien de aquella mujer que llegó como una empleada y se estaba convirtiendo en algo mucho más importante de lo que podría imaginar. Los días siguientes trajeron una transformación sutil pero profunda a aquella casa a orillas del mar. Marina se levantaba temprano, preparaba el desayuno y cuidaba de Isabel con una dedicación que iba más allá del deber profesional. Ricardo observaba todo desde lejos, aún incrédulo con el cambio. Las noches, antes marcadas por gritos desgarradores, ahora seguían un patrón diferente. Isabel todavía se despertaba a las 3 de la madrugada, pero ya no gritaba. Solo se levantaba de la cama y caminaba hacia la ventana, donde se quedaba observando el cielo durante largos minutos. Marina siempre estaba allí, sentada en silencio, respetando ese momento. Y después de unos minutos contemplando la luna, Isabel volvía a la cama y dormía tranquila hasta el amanecer. Ricardo todavía no entendía completamente lo que estaba pasando, pero no se atrevía a cuestionarlo. Por primera vez en meses, conseguía dormir algunas horas seguidas. Su rostro, antes marcado por el agotamiento, comenzaba a recuperar un poco de color. En la oficina, finalmente conseguía concentrarse en las reuniones. Marcelo, su socio, comentó que parecía otro hombre, y Ricardo sabía que era verdad. Pero junto con el alivio venía una inquietud creciente. ¿Qué había descubierto Marina que él no había podido ver? ¿Por qué la luna calmaba tanto a Isabel? Una tarde, mientras Isabel dormía la siesta, Ricardo encontró a Marina en el salón doblando ropa limpia. Se sentó en el sofá a su lado y guardó silencio por un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Marina continuó su trabajo, esperando. «Necesito entender», dijo finalmente Ricardo, la voz cargada de emoción. «¿Qué viste tú que yo no vi? ¿Por qué reacciona así a la luna?» Marina dejó de doblar la ropa y lo miró. Sus ojos castaños tenían una profundidad que Ricardo no había notado antes. «¿Puedo hacerle una pregunta primero?» Ricardo asintió. La madre de Isabel le gustaba observar el cielo. La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Se puso pálido, las manos temblando ligeramente. «Sí», respondió con dificultad. Elena era una apasionada de la astronomía. Pasaba horas mirando las estrellas. Decía que el universo guardaba respuestas para todo. Marina asintió lentamente. ¿Y lo hacía con Isabel? Ricardo cerró los ojos, el recuerdo volviendo con fuerza. Todas las noches. Desde que Isabel era un bebé, Elena la llevaba al balcón
y le mostraba la luna, las estrellas, le contaba historias sobre constelaciones. Era su ritual, el momento especial que solo las dos compartían. Su voz se quebró. No soportaba ver aquello después de que Elena se fuera. Quité todo. Las fotos, los objetos, los recuerdos. Pensé que así sería más fácil para Isabel olvidar, pero los niños no olvidan, dijo Marina con amabilidad, especialmente cuando pierden a alguien tan importante. Lo guardan todo dentro, y cuando no pueden expresarlo el cuerpo habla por ellos. Isabel no estaba teniendo crisis por la noche. Estaba buscando a su madre, en el único lugar donde solían encontrarse, en el cielo. Las palabras de Marina resonaron en la mente de Ricardo como una revelación dolorosa. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo pudo ser tan ciego? Se me cubrió el rostro con las manos, tratando de contener las lágrimas. Solo quería protegerla del dolor, solo quería que no sufriera como yo estaba sufriendo. Marina le puso la mano sobre el hombro. Lo sé, pero a veces proteger demasiado también hace daño. Isabel necesitaba recordar, necesitaba sentir, necesitaba procesar la pérdida a su manera. Ricardo levantó el rostro, los ojos rojos. ¿Y ahora? ¿Qué hago? Marina respiró hondo. Primero, necesitamos dejar que se conecte con ese recuerdo. La luna es su vínculo con su madre. No podemos quitarle eso. Segundo, necesita más que solo mirar por la ventana. Necesita entender que su madre no desapareció. Solo cambió de forma. Está presente de otra manera. Pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo explico algo que ni yo mismo puedo aceptar? La voz de Ricardo era casi un susurro desesperado. Marina guardó silencio por un momento. Luego dijo algo que lo cambiaría todo. Señor Ricardo, puedo explorar la casa, buscar objetos que pertenecieran a la madre de Isabel. Quizás encontremos algo que pueda ayudar. Ricardo dudó. La idea de remover el pasado lo aterrorizaba. Pero miró a Marina y solo vio intenciones sinceras. Asintió lentamente. Está todo en el trastero del sótano. Lo guardé allí. No tuve el valor de donarlo o tirarlo. Esa misma tarde, mientras Isabel jugaba en su habitación, Marina bajó al sótano. El espacio era amplio, pero oscuro y polvoriento. Cajas apiladas ocupaban casi todo el lugar. Marina encendió la luz y comenzó a buscar. Abrió la primera caja y encontró ropa de mujer, delicada, perfumada todavía, con un suave olor a lavanda. Abrió otra y encontró libros de astronomía, cuadernos con anotaciones, dibujos de constelaciones. En la tercera caja encontró lo que buscaba, fotografías, decenas de ellas. Marina se sentó en el suelo frío del sótano y comenzó a mirar las fotos una por una. Elena era hermosa, de sonrisa amplia y ojos brillantes. En todas las imágenes irradiaba vida. Había fotos de ella sola, otras con Ricardo y muchas con Isabel de bebé. Pero lo que llamó la atención de Marina fue un detalle presente en casi todas las fotografías. Elena llevaba un colgante, una luna creciente de plata, delicada y brillante. En varias imágenes aparecía sosteniendo a Isabel en brazos, señalando el cielo nocturno, madre e hija mirando hacia arriba, a las estrellas, a la luna. Marina sintió que el pecho se le oprimía. Allí estaba, la respuesta, el ritual, la conexión, lo que Isabel buscaba desesperadamente todas las noches. No era solo a su madre, era ese momento, ese gesto, esa mirada compartida hacia el infinito. Marina guardó una de las fotos en el bolsillo, aquella en la que Elena sostenía a Isabel señalando la luna creciente. Cerró las cajas y subió del sótano con el corazón acelerado. Sabía lo que tenía que hacer, pero también sabía que sería arriesgado. Durante la cena, Ricardo notó que Marina estaba diferente, más pensativa, más seria. Quiso preguntarle qué había encontrado en el sótano, pero tuvo miedo de la respuesta. Después de que Isabel se durmiera, Marina bajó y encontró a Ricardo en el salón. Estaba tomando un vaso de whisky, mirando al vacío. Ella se sentó frente a él. Encontré las fotos. Ricardo solo asintió.
sin mirarla, y encontré algo más, el colgante que Elena usaba. ¿Aún lo tiene? Ricardo se puso rígido. Aquel colgante estaba guardado en la caja fuerte de su habitación. Era el único recuerdo que no había podido guardar en el sótano. Se quedaba allí, encerrado, como si aprisionar el objeto impidiera que el dolor escapara. Sí, lo tengo. ¿Por qué? Marina eligió las palabras con cuidado. Creo que Isabel necesita verlo, necesita tocarlo, necesita sentir que su madre todavía está presente de alguna forma. Y ese colgante puede ser el puente. Ricardo se levantó bruscamente. No, es una locura. Vas a reabrir una herida que está empezando a cicatrizar. Marina también se levantó, firme. La herida nunca cicatrizó, señor Ricardo. Solo se cubrió. Y se está infectando por debajo. Isabel no está mejorando de verdad. Solo está encontrando una forma de lidiar con la ausencia. Pero aún no ha comprendido la pérdida. Y mientras no la comprenda, seguirá atrapada. Las palabras de Marina sonaron duras pero ciertas. Ricardo sabía que tenía razón. Pero aceptarlo significaba enfrentar su propio dolor. Significaba admitir que estaba huyendo, y no sabía si tenía fuerzas para ello. Volvió a sentarse, derrotado. No lo entiendes. No puedo mirar esas cosas sin desmoronarme. No puedo hablar de Elena sin sentir que voy a enloquecer. Lo entiendo más de lo que imagina, dijo Marina con voz suave. También perdí a alguien. El padre de Lucas. Se fue cuando mi hijo tenía solo 2 años. No fue igual que su caso, pero el dolor de criar a un niño sola, de verle preguntar por su padre, de no tener respuestas, eso lo conozco bien. Y aprendí que fingir que la ausencia no existe solo empeora las cosas. Lucas necesitaba saber, necesitaba sentir, y hoy lidia con ello de forma saludable porque no le oculté la verdad. Ricardo miró a Marina con un respeto nuevo. No era solo una niñera, era una mujer que había luchado sus propias batallas, que entendía de pérdidas, que sabía el peso de seguir adelante. Respiró hondo. ¿Qué sugieres que haga? Marina se sentó de nuevo. Deme permiso para usar el colgante. Y algunas fotos. Introduciré estos recuerdos poco a poco a Isabel. La ayudaré a reconstruir la memoria de su madre de forma saludable, pero necesito su confianza. Ricardo guardó silencio durante largos minutos. Finalmente, asintió. Haz lo que creas mejor. Solo no le hagas más daño del que ya le han hecho. Marina sonrió con tristeza. Jamás lo haría. Confíe en mí. Esa noche, Ricardo subió a su habitación y abrió la caja fuerte. Allí estaba el colgante de plata en forma de luna creciente. Lo sostuvo en la mano, sintiendo el metal frío contra la piel. Cerró los ojos y un torrente de recuerdos invadió su mente. Elena usando ese colgante el día de su boda. Elena usándolo cuando nació Isabel. Elena usándolo la última vez que se vieron, antes de salir de casa y no volver nunca más. Apretó el colgante contra su pecho y dejó caer las lágrimas. Después de unos minutos, bajó y le entregó el objeto a Marina. Ella lo recibió con reverencia, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Los días siguientes fueron de preparación. Marina no introdujo los recuerdos de forma abrupta. Empezó despacio. Primero, durante el ritual nocturno en la ventana, comenzó a contar historias sobre las estrellas. Historias que Elena solía contar según lo que Ricardo había compartido. Isabel escuchaba atenta, los ojos fijos en el cielo. Después, Marina comenzó a mencionar a su madre de forma natural. A tu mamá le gustaba mirar la luna, ¿sabías? Pensaba que la luna guardaba secretos hermosos. Isabel reaccionaba con pequeños gestos, un asentimiento de cabeza, una mirada más profunda. Poco a poco, Marina iba tejiendo el recuerdo de Elena de vuelta en la vida de la niña. Una semana después, durante el ritual nocturno, Marina sacó la foto del bolsillo. Isabel, he encontrado algo que creo que te gustará ver. La niña la miró curiosa. Marina le mostró la fotografía. Mira quién está aquí. Sois tú y tu mamá mirando la luna.
Isabel cogió la foto con sus manitas temblorosas. Miró la imagen durante un largo tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de reconocimiento, de anhelo, de amor. Señaló a Elena en la foto y luego al cielo. Marina sintió que el corazón se le encogía. Eso es, mi niña. Tu mamá está en el cielo ahora. Pero sigue mirándote, sigue cuidándote. Y cada vez que mires la luna, podrás sentirla cerquita. Isabel abrazó la foto contra su pecho y lloró. Marina la envolvió en un abrazo gentil, dejando que la niña desahogara toda la emoción reprimida. Fueron largos minutos de llanto, pero era un llanto diferente. Era un llanto de liberación. Cuando Isabel finalmente se calmó, miró a Marina e hizo algo sorprendente. Sonrió. Una sonrisa pequeña, mojada de lágrimas, pero genuina. Marina le devolvió la sonrisa, con los ojos también húmedos. A partir de esa noche el ritual cambió. Isabel todavía se despertaba a las 3 de la madrugada, pero ahora llevaba la foto consigo hasta la ventana. Observaba la luna, luego miraba la foto y susurraba palabras que solo ella entendía. Marina se quedaba allí, en silencio, solo acompañando. Y después de unos minutos, Isabel volvía a la cama sosteniendo la foto, y se dormía tranquila. Por primera vez estaba procesando la pérdida. Estaba encontrando una manera de mantener a su madre viva dentro de ella, sin que eso la destruyera. Ricardo observaba todo desde lejos. Veía la transformación de su hija, veía el trabajo cuidadoso de Marina, y sentía una mezcla de gratitud y culpa. Gratitud porque Isabel estaba mejorando. Culpa porque él no había sido capaz de hacer aquello solo. Una noche se lo confesó a Marina. Estaban en la cocina, tomando un té después de que Isabel se durmiera. Siento que le he fallado. He fallado como padre. He fallado en entender lo que necesitaba. Marina lo miró con amabilidad. No ha fallado. Estaba lidiando con su propio dolor. Es imposible cuidar de alguien cuando nos estamos ahogando, pero ahora está mejor y puede empezar de nuevo, esta vez de la manera correcta. Ricardo asintió, pero la culpa aún pesaba. ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo recupero el tiempo perdido? No, se trata de recuperar el tiempo, dijo Marina. Se trata de estar presente de ahora en adelante. Isabel no necesita que sea perfecto. Necesita que sea sincero, que usted también procese su dolor, que usted también aprenda a recordar a Elena sin destruirse. Las palabras tocaron a Ricardo profundamente. Miró a aquella mujer que había llegado a su vida hacía pocas semanas y sintió algo extraño. Una conexión, una admiración, el comienzo de algo que no sabía nombrar. Marina notó la mirada y desvió los ojos ligeramente incómoda. Sabía que estaba cruzando fronteras invisibles. No era solo una empleada. Se estaba convirtiendo en parte de esa familia, y eso la asustaba, porque su vida era otra, sus problemas eran otros. Tenía a Lucas esperándola cada semana, tenía facturas que pagar, tenía una realidad completamente diferente a la de aquella mansión lujosa a orillas del mar. No podía permitirse sentir nada más allá del profesionalismo. Se levantó y dijo buenas noches, subiendo a su cuarto antes de que la conversación fuera más allá de lo seguro. Ricardo se quedó solo en la cocina, mirando la taza de té vacía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más que dolor y agotamiento. Sintió esperanza, sintió vida y sintió algo más, que prefería no nombrar porque aún era demasiado pronto, porque era inapropiado, porque Marina era una empleada, pero el corazón no entiende de jerarquías, y el suyo estaba empezando a despertar de un largo invierno. Mientras tanto, en el piso de arriba, Marina se acostó en la cama y cogió el móvil. Llamó a la vecina que cuidaba de Lucas. El niño estaba bien, había cenado y hecho los deberes. Marina sintió nostalgia. Hacía 2 semanas que no veía a su hijo en persona. Solo hablaban por teléfono todos los días. Lucas le preguntó cuándo volvería a casa. Marina prometió que el próximo domingo pasaría el día con él. Colgó el teléfono con el corazón encogido. Estaba haciendo aquello por él.
para darle una vida mejor. Pero la distancia dolía mucho. Miró por la ventana de su habitación y vio la luna creciente brillando en el cielo. Pensó en Elena, pensó en Isabel, pensó en todas las madres que se van y dejan pedazos de sí mismas, en los niños que se quedan. Pensó en el propio padre de Lucas, que eligió irse de una forma diferente, pero cuya ausencia marcó igualmente. Y pensó en lo extraña que es la vida. Como ella, una mujer sencilla de un barrio humilde, estaba allí en esa mansión, curando heridas de personas que vivían en un mundo completamente diferente al suyo. Pero en el fondo, se dio cuenta, el dolor es universal. La pérdida no elige clase social, y el amor, cuando es verdadero, tampoco. Marina cerró los ojos y se durmió pensando que quizás estaba en el lugar correcto, que quizás todo aquello tenía un propósito mayor, que quizás no estaba allí solo para cuidar de Isabel, sino también para curarse a sí misma, para aprender que es posible reconstruir después de la pérdida, que es posible amar de nuevo, que es posible crear una nueva familia, incluso cuando la anterior se ha deshecho, y que, a veces, las personas más improbables aparecen en nuestras vidas exactamente cuando más las necesitamos. Lo que Marina no sabía es que el camino por delante sería más difícil de lo que imaginaba, que Ricardo aún guardaba secretos que necesitarían ser revelados, que la familia de él tendría opiniones firmes sobre su presencia, y que, en breve, tendría que tomar una decisión, entre mantener la distancia segura de una empleada o permitirse entrar de verdad en esa historia, y que cualquier elección tendría consecuencias que cambiarían su vida para siempre. Habían pasado 3 semanas desde que Marina llegó a la mansión. La transformación de Isabel era notable. La niña ahora dormía toda la noche, despertándose solo para el breve ritual en la ventana antes de volver tranquila a la cama. Durante el día estaba más comunicativa, jugaba más, sonreía con frecuencia. Ricardo veía todo aquello con una mezcla de alivio profundo y admiración creciente por Marina. Había hecho lo imposible, le había devuelto a su hija, y sin darse cuenta, también le estaba devolviendo a él mismo las ganas de vivir. El trabajo en la constructora volvió a fluir. Ricardo conseguía concentrarse en las reuniones, tomar decisiones importantes, visitar obras. Marcelo comentaba que su socio parecía haber renacido. Y era verdad. Por primera vez desde la partida de Elena, Ricardo sentía que podría haber un futuro, que la vida no había terminado en aquel día trágico, que era posible reconstruir, pero reconstruir significaba enfrentar el pasado, y todavía no estaba listo para eso, al menos no del todo. Un jueves por la noche, Ricardo tuvo que viajar a Málaga, una reunión importante con inversores que no podía ser pospuesta. Dudó en dejar la casa, pero Marina lo tranquilizó. Puede irse tranquilo. Yo me encargo de todo aquí. Isabel está bien. Todo saldrá bien. Ricardo la miró con gratitud y se fue, prometiendo volver al día siguiente por la tarde. Marina aprovechó esa noche para profundizar aún más en el ritual con Isabel. Además de la foto, había guardado el colgante que Ricardo le había dado. Esa noche, cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, Isabel se despertó como siempre, pero esta vez, Marina tenía algo especial preparado. Cuando la niña se acercó a la ventana con la foto en las manos, Marina se arrodilló a su lado. «Isabel, tengo algo que usaba tu mamá, algo muy especial que guardaba cerca del corazón». Isabel miró a Marina con curiosidad. La cuidadora abrió la mano y reveló el colgante de luna creciente. La niña abrió los ojos como platos, reconociendo inmediatamente el objeto. Extendió sus manitas temblorosas y tocó el colgante con reverencia. Sus lágrimas comenzaron a caer. Marina le puso el collar a Isabel con cuidado. «Ahora puedes llevar a tu mamá siempre contigo. Siempre que la eches de menos, solo tienes que tocar aquí, y ella estará cerquita». Isabel abrazó a Marina con fuerza, llorando, pero era un llanto de gratitud, de sanación, de amor. Las dos se quedaron allí, abrazadas, mirando la luna a través de la ventana, y en ese momento Marina sintió que había hecho lo correcto,
que todo el riesgo había valido la pena, que Isabel finalmente estaba encontrando la paz. Después de unos minutos, la niña volvió a la cama, todavía sosteniendo el colgante contra el pecho, y se durmió con una sonrisa en el rostro. Marina bajó al salón, el corazón aún acelerado por la emoción del momento. Se sentó en el sofá y respiró hondo. Fue entonces cuando oyó el sonido de un coche entrando en el garaje. Extrañamente temprano. Miró el reloj. 4 de la madrugada. Ricardo no debería volver tan pronto. El corazón se le disparó. ¿Había pasado algo? ¿Estaba bien? La puerta principal se abrió, y Ricardo entró, con expresión cansada. Marina se levantó, preocupada. «Señor Ricardo, ¿ha pasado algo? ¿Se ha cancelado la reunión?» Él la miró con un cansancio que iba más allá de lo físico. No podía estar lejos. Estaba preocupado. «Decidí volver antes. ¿Cómo está Isabel?» «Está durmiendo. Todo ha ido bien». Ricardo asintió y subió las escaleras sin decir nada más. Marina se quedó en el salón, inquieta. Había algo diferente en él, una tensión que no podía identificar. Decidió subir también para comprobar si todo estaba bien. Cuando llegó al pasillo del segundo piso, vio que la puerta de la habitación de Isabel estaba entreabierta. Ricardo estaba dentro. Marina se acercó silenciosamente y miró por la rendija. Ricardo estaba arrodillado junto a la cama observando a Isabel dormir. La luz de la lamparita iluminaba el rostro sereno de la niña. Y entonces Ricardo lo vio. El colgante. Isabel dormía sosteniendo el colgante de plata contra su pecho. El mismo colgante que él le había dado a Marina para que lo usara con cuidado. El mismo colgante que no había tenido el valor de mirar en meses. Algo se rompió dentro de él. Marina vio cuando extendió la mano temblorosa y tocó el colgante. Vio cuando cerró los ojos con fuerza, tratando de contener las lágrimas. Vio cuando se levantó bruscamente y salió de la habitación, el rostro transfigurado por la emoción. Pasó junto a Marina sin verla y bajó las escaleras rápidamente. Ella lo siguió preocupada. Cuando llegó al salón encontró a Ricardo de pie, las manos apoyadas en el aparador, la respiración agitada. «Señor Ricardo», lo llamó suavemente. Él se giró hacia ella y Marina vio algo en sus ojos que la asustó. Rabia, dolor, traición. «¿Qué has hecho?» Su voz salió baja, pero cargada de emoción. «¿Por qué le has dado el colgante? No te autoricé a hacerlo». Marina sintió que el corazón se le encogía. «Pensé que sería bueno, que la ayudaría a conectarse aún más con el recuerdo de su madre». Ricardo dio un paso adelante, la voz subiendo de tono. «No tenías derecho a hacer eso sin consultarme. Has sobrepasado todos los límites. No eres parte de esta familia. Eres solo una empleada». Las palabras cortaron a Marina como cuchillas. Retrocedió, sintiendo el dolor del rechazo. Pero entonces, algo dentro de ella reaccionó. Algo que había estado guardado durante mucho tiempo. La frustración de ser siempre invisible, de servir siempre sin ser vista, de dar siempre sin recibir reconocimiento. «Sé exactamente cuál es mi lugar, señor Ricardo. Sé que soy solo la niñera, pero también sé que he hecho más por su hija en 3 semanas de lo que usted ha conseguido hacer en meses. ¿Y sabe por qué? Porque no tuve miedo de mirar su dolor. No huí, no me escondí, lo enfrenté». Ricardo se quedó paralizado. Marina continuó, la voz temblorosa pero firme. «Cree que protegió a Isabel eliminando todos los recuerdos de su madre. Cree que borrar el pasado hace que el dolor desaparezca. No lo hace, señor Ricardo. Solo lo entierra más hondo. Isabel gritaba todas las noches porque nadie la dejaba recordar, porque nadie validaba la añoranza que sentía, porque usted, con todo su dinero y poder, prefirió fingir que Elena nunca existió». Las palabras salieron como una avalancha. Ricardo intentó rebatir. «No tienes derecho a juzgarme. No sabes por lo que he pasado. No sabes lo que es despertar todos los días y recordar que la persona que amabas ya no está aquí, que tus planes se acabaron, que tu familia se deshizo. No sabes nada de mí.
Sé más de lo que imagina, respondió Marina, sus propias lágrimas comenzando a caer. También perdí a alguien. También tuve que criar a un niño sola, explicando una ausencia que duele todos los días. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Yo no le mentí a mi hijo. No fingí que su padre nunca existió. Le di las herramientas para lidiar con la pérdida, y hoy Lucas es un niño feliz, incluso cargando con esa falta. Ricardo sintió que las palabras le daban de lleno. Quería gritar, quería echar a Marina de allí, quería que dejara de decir verdades que dolían demasiado, pero no pudo, porque en el fondo sabía que tenía razón, sabía que había fallado, sabía que su forma de lidiar con la pérdida había perjudicado a Isabel. Y aceptar eso era devastador. «Tienes que irte», dijo, finalmente con la voz quebrada. «No puedo tener a alguien aquí que me falta al respeto de esta manera». Marina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ser despedida significaba volver a los 3 trabajos, significaba inestabilidad, significaba decepcionar a Lucas, pero también significaba mantener su dignidad. Asintió. «Haré mis cosas y me iré al amanecer, pero antes de irme voy a dejar algo muy claro. Todo lo que hice, lo hice por Isabel, porque vi en ella a una niña sufriendo a la que nadie estaba consiguiendo ayudar. Y lo conseguí. Está durmiendo tranquila, está feliz, está procesando la pérdida de forma saludable. Y si usted le quita eso ahora, si vuelve a esconder los recuerdos, destruirá todo el progreso. Devolverá a su hija a ese agujero de desesperación. Y entonces, señor Ricardo, tendrá que vivir con eso». Marina subió las escaleras con las piernas temblando. Entró en la habitación que ocupaba y comenzó a guardar su poca ropa en la maleta. Las lágrimas caían libremente ahora. Se había encariñado. Se había involucrado demasiado. Había roto la regla de oro de todo trabajador doméstico. Nunca te apegues, nunca pienses que eres parte, porque al final siempre te recuerdan cuál es tu lugar. Y duele. Duele mucho. Mientras tanto, Ricardo subía lentamente las escaleras. Entró en la habitación de Isabel y se quedó allí, observando a su hija dormir, sosteniendo el colgante. Por primera vez se permitió realmente mirar esa escena. Isabel estaba en paz. Su rostro no tenía rastros de angustia. No había tensión, solo había serenidad. Aquel colgante, ese objeto que tanto evitaba, le estaba trayendo consuelo. No dolor, consuelo. Ricardo se arrodilló junto a la cama y finalmente permitió que las compuertas se abrieran. Lloró. Lloró como no lloraba desde el funeral de Elena. Lloró por la esposa que perdió, por la familia que se deshizo, por los meses de sufrimiento que infligió a su hija sin darse cuenta. Lloró por su propia incapacidad para lidiar con la pérdida. Y lloró porque Marina, aquella mujer a la que acababa de echar, tenía razón. En todo. Después de largos minutos, se levantó y salió de la habitación. Bajó las escaleras y fue al despacho. Abrió la caja fuerte donde guardaba documentos importantes y allí en el fondo encontró lo que buscaba. El certificado de defunción de Elena. Nunca había podido leer ese papel completamente. Siempre desviaba la mirada de las palabras finales, pero ahora se obligó a leer. Cada palabra, cada detalle, la causa, la hora, el lugar, todo lo que había intentado borrar de su memoria. Elena había salido esa mañana a buscar a Isabel al colegio. Era una mañana común. Estaba feliz. Habían hablado de planes para el fin de semana. Ricardo estaba en la oficina cuando recibió la llamada. Accidente, hospital, grave. Lo dejó todo y corrió. Pero cuando llegó, ya era tarde. Elena se había ido. Rápido, sin oportunidad de despedidas, sin oportunidad de últimas palabras. Solo el vacío repentino y absoluto. Ricardo nunca permitió que Isabel fuera al funeral. Pensó que sería demasiado traumático para una niña de 5 años. Envió a la niña con su abuela mientras él se encargaba de todo. Y después, cuando volvió a casa, eliminó todos los recuerdos. Pensó que así Isabel olvidaría, que sería más fácil, pero estaba equivocado.
tan equivocado. Guardó el papel de nuevo y subió a su propia habitación. Se sentó en la cama y miró por la ventana. La luna todavía brillaba en el cielo. Elena amaba esa luna. Decía que era constante, que no importaba dónde estuvieran, mirar la luna los conectaría. Y ahora Isabel usaba esa misma luna para conectarse con su madre, para mantener viva la memoria, para procesar la pérdida, exactamente como Marina había dicho. Ricardo se levantó y fue a la habitación de Marina. La puerta estaba entreabierta. Llamó suavemente. Marina apareció, los ojos rojos, la maleta casi lista. Se miraron en silencio durante un largo momento. Entonces Ricardo dijo con la voz entrecortada: «Lo siento, tenías razón. En todo. Le he fallado a Isabel. Intenté protegerla del dolor escondiendo el recuerdo de su madre, pero solo causé más sufrimiento. Y tú, en pocas semanas, hiciste lo que yo no pude hacer en meses. Me devolviste a mi hija». Marina sintió que las lágrimas volvían. No tenía por qué despedirme. Entiendo su dolor. Entiendo su miedo. Ricardo negó con la cabeza. «No quiero que te vayas. Por favor, quédate. No solo por Isabel, sino porque yo también necesito ayuda. Necesito aprender a lidiar con esta pérdida. Necesito aprender a recordar a Elena sin destruirme. Y creo que tú puedes enseñarme eso». Marina miró a aquel hombre poderoso y solo vio a alguien roto intentando reconstruirse. Alguien que finalmente había admitido su vulnerabilidad. Alguien que estaba pidiendo ayuda. Asintió lentamente. «Me quedaré, pero con una condición. Tiene que comprometerse a enfrentar este dolor, a participar en el proceso de sanación de Isabel, a estar presente de verdad». Ricardo asintió. «Lo prometo». Esa madrugada se sentaron en el salón y hablaron como nunca antes lo habían hecho. Ricardo le contó sobre Elena, sobre cómo se conocieron, sobre la boda, sobre la alegría cuando nació Isabel, sobre los desafíos de criar a una niña especial, sobre el amor que crecía cada día y sobre el vacío insoportable que trajo la pérdida. Marina escuchó todo, a veces haciendo preguntas, a veces solo sosteniendo su mano cuando las palabras fallaban. Y entonces ella también se abrió, le contó su propia historia, sobre cómo conoció al padre de Lucas, sobre el embarazo inesperado, sobre la elección de él de marcharse, sobre la lucha diaria para criar a su hijo sola, sobre los trabajos agotadores, sobre el cansancio, pero también sobre la alegría de ver crecer a Lucas, sobre la fuerza que descubrió que tenía, sobre la certeza de que, a pesar de todo, estaba haciendo lo mejor que podía. Cuando el sol comenzó a salir, todavía estaban allí, conversando, y algo cambió entre ellos. Ya no eran jefe y empleada. Eran dos personas que habían compartido sus dolores más profundos, que se habían permitido ser vulnerables, que habían encontrado, el uno en el otro, un tipo de comprensión rara, y que, sin darse cuenta, estaban plantando las semillas de algo mucho más grande. En los días siguientes, Ricardo comenzó a participar activamente en el ritual nocturno. Cuando Isabel se despertaba a las 3 de la madrugada, él subía junto con Marina. Los tres se quedaban en la ventana mirando la luna. Ricardo comenzó a contarle historias sobre Elena a Isabel, sobre cómo a su madre le encantaban las estrellas, sobre los paseos que hacían, sobre el amor que sentía por su hija. Isabel escuchaba todo, a veces llorando, a veces sonriendo, y poco a poco iba reconstruyendo la imagen de su madre de forma saludable. Ricardo también comenzó a recolocar las fotos por la casa, primero una, luego otra, hasta que todas las paredes volvieron a tener retratos de Elena, y en lugar de dolor, aquello trajo consuelo. La casa volvió a tener vida, a tener historia, a tener memoria. Marina observaba todo con satisfacción. Estaba viendo a una familia reconstruirse, y de alguna manera se estaba reconstruyendo también. Un sábado Ricardo sugirió que Marina trajera a Lucas a pasar el día en la casa. Ella dudó, pero aceptó. Cuando Lucas llegó, tímido y curioso, Isabel lo recibió con entusiasmo.
Los dos niños conectaron de inmediato. Pasaron la tarde jugando en la playa, construyendo castillos de arena, riendo. Ricardo observaba desde lejos, al lado de Marina, y por primera vez en mucho tiempo pudo imaginar un futuro diferente al que había planeado, pero un futuro posible, y quizás incluso feliz. Los meses que siguieron trajeron cambios profundos para todos. La mansión, a orillas del mar, antes silenciosa y sombría, se llenó de vida de nuevo. Isabel florecía cada día. No solo dormía tranquila todas las noches, sino que también comenzó a desarrollarse de formas que sorprendían incluso a los médicos. Volvió a hablar más, a interactuar, a demostrar afecto. El ritual nocturno continuaba, pero ahora era un momento de conexión, no de desesperación. Todas las noches, Ricardo, Marina e Isabel se reunían en la ventana para observar la luna y dar gracias por Elena. Y cada noche Isabel sostenía el colgante y sonreía. Lucas se convirtió en una presencia constante en la casa. Todos los fines de semana Marina lo traía para jugar con Isabel. Los dos crearon un vínculo especial. Lucas, con su energía contagiosa, hacía reír a Isabel a carcajadas. Isabel, con su dulzura, le enseñaba a Lucas sobre la paciencia y el cariño. Ricardo observaba a los dos niños jugar y sentía que el corazón se le calentaba. Aquello era una familia. Diferente a la que había planeado, pero una familia al fin y al cabo. Entre Ricardo y Marina, algo crecía silenciosamente. Comenzó con miradas más prolongadas, conversaciones que se extendían hasta la madrugada, pequeños gestos de cuidado mutuo. Ricardo comenzó a darse cuenta de que esperaba ansioso los momentos en que se quedaban solos para conversar. Marina comenzó a sentir que el corazón se le aceleraba cuando él entraba en el salón, pero ambos dudaban en nombrar lo que sentían. Las barreras aún existían. Él era el jefe, ella, la empleada. Él vivía en una mansión, ella venía de un barrio humilde, mundos diferentes, pero el corazón no entiende de clases sociales. Fue doña Lourdes, la madre de Ricardo, quien finalmente sacó el tema a la luz. Vino de Málaga a pasar una semana en la casa. Ricardo estaba aprensivo. Su madre se había opuesto a la idea de contratar a una niñera sin experiencia desde el principio. Decía que necesitaba profesionales cualificados, no a alguien que aprendería sobre la marcha. Pero cuando llegó y vio a Isabel, doña Lourdes se quedó sin palabras. Su nieta estaba irreconocible, feliz, saludable, comunicativa. Durante la cena del primer día, doña Lourdes observó atentamente la dinámica de la casa. Vio cómo Marina cuidaba de Isabel con un cariño genuino. Vio cómo Ricardo miraba a Marina con una ternura que no había visto en su hijo en años. Vio cómo los niños jugaban juntos como hermanos y vio algo más, vio nacer el amor. Y eso la preocupó. A la mañana siguiente, cuando Marina estaba en la cocina preparando el café, doña Lourdes entró y cerró la puerta. Las dos se quedaron solas. La mujer mayor, elegante y directa, fue al grano. «Marina, necesito hablar contigo sobre mi hijo». Marina sintió que el estómago se le encogía. Sabía lo que venía. «Sí, señora». Doña Lourdes suspiró. «Ricardo es un buen hombre, pero también es un hombre vulnerable. Perdió a su esposa de forma trágica, está buscando consuelo, y temo que esté confundiendo gratitud con otros sentimientos». Marina sintió que la cara se le encendía. «Entiendo su preocupación, señora, pero puedo asegurarle que mantengo mi relación con el señor Ricardo estrictamente profesional». Doña Lourdes la miró a los ojos. «¿De verdad? Porque he visto cómo te mira, y he visto cómo lo miras tú a él, y como madre, necesito proteger a mi hijo de más sufrimiento. Venís de mundos muy diferentes, y eso, querida, puede causar problemas». Las palabras dolieron, pero Marina mantuvo la compostura. «Respeto su opinión, y puedo asegurarle que no tengo ninguna intención de aprovecharme de la situación. Estoy aquí para cuidar de Isabel, nada más». Doña Lourdes asintió, pero no pareció convencida. «Espero que sea verdad, porque si haces daño a mi hijo o a mi nieta,
Tendrás que vérselas conmigo. Marina solo asintió en silencio, con el corazón encogido. Aquella conversación afectó profundamente a Marina. Pasó el resto del día evitando a Ricardo, manteniendo la distancia. Él notó el cambio y se sintió confundido. Por la noche, después de que Isabel se durmiera, la encontró en la cocina fregando los platos. ¿Ha pasado algo? Estás diferente. Marina siguió fregando, sin mirarlo. Todo está bien, solo estoy cansada. Ricardo no la creyó. Sabía que había algo más, pero no insistió. En los días siguientes, la tensión aumentó. Doña Lourdes continuaba observando todo con ojo crítico. Marina se distanciaba cada vez más. Ricardo se frustraba cada vez más. Hasta que en la víspera de la partida de Doña Lourdes, todo salió a la luz. Era de noche, y Ricardo estaba en el despacho revisando contratos cuando su madre entró. Tenían que hablar. Doña Lourdes cerró la puerta y se sentó frente a su hijo. «Ricardo, te estás enamorando de la niñera». Él se quedó paralizado. Intentó negarlo, pero las palabras no le salieron. Su madre continuó. «Y ella también se está enamorando de ti. Pero, hijo, es una locura. Apenas conoces a esa mujer. Viene de otro mundo. No tenéis nada en común aparte de Isabel». Ricardo finalmente encontró la voz. «Mamá, con todo el respeto, no sabes de lo que estás hablando. Marina no es solo la niñera. Salvó a Isabel, me salvó a mí. Me ayudó a enfrentar la pérdida de Elena de una forma que nadie más pudo. Me enseñó a ser padre de nuevo. Y sí, me estoy enamorando de ella. Y no veo ningún problema en ello». Doña Lourdes se levantó alterada. «El problema es que estás confundiendo gratitud con amor. El problema es que Elena murió hace menos de un año y ya la estás reemplazando. El problema es que esa mujer puede estar aprovechándose de tu vulnerabilidad». Ricardo también se levantó, la voz firme. «Marina no es nada de eso, y Elena no está siendo reemplazada. Nadie reemplazará jamás a Elena. Pero eso no significa que no pueda seguir adelante, que no pueda volver a amar. Y Marina no se está aprovechando de nada, es genuina, es dedicada, es íntegra». Madre e hijo se miraron en silencio. Finalmente, Doña Lourdes suspiró, la voz más suave. «Hijo, solo quiero que seas feliz, pero también quiero que seas cuidadoso, que estés seguro de tus sentimientos, que no tomes decisiones precipitadas de las que puedas arrepentirte». Ricardo asintió. «Lo entiendo, y prometo ser cuidadoso. Pero también te pido que confíes en mi juicio. Sé lo que estoy sintiendo, y sé que Marina es especial». Doña Lourdes abrazó a su hijo. «Está bien, confiaré en ti, pero por favor ve despacio, deja que las cosas sucedan de forma natural». Ricardo prometió que sí. Después de que su madre se fuera, se quedó solo en el despacho, pensando. ¿Estaría confundiendo gratitud con amor? ¿Estaría siendo precipitado? Cerró los ojos y pensó en Marina, en su sonrisa, en su voz suave, en la forma en que cuidaba de Isabel, en la forma en que lo hacía sentir vivo de nuevo, y supo la respuesta. No era confusión, no era gratitud, era amor, real y profundo. A la mañana siguiente, Doña Lourdes partió de vuelta a Málaga. Antes de irse, llamó a Marina para una conversación privada. «He hablado con mi hijo, y he entendido que quizás te he juzgado precipitadamente. Si Ricardo confía en ti, yo también debería hacerlo. Pero aún así, te pido que lo cuides, que seas honesta sobre tus sentimientos y que no tengas miedo de ser feliz». Las palabras sorprendieron a Marina. Asintió, emocionada. «Lo prometo». Con la partida de Doña Lourdes, la tensión en la casa disminuyó. Pero Marina todavía mantenía cierta distancia de Ricardo. Tenía miedo de entregarse a algo que podría no funcionar, miedo de perder su trabajo si las cosas salían mal, miedo de hacerle daño a Lucas, miedo de no ser suficiente para alguien como Ricardo, pero sobre todo miedo de enamorarse de verdad y luego sufrir. Fue Isabel quien acabó forzando la situación. Una noche, durante el ritual de la luna, la niña miró a Ricardo y luego a Marina. Cogió las manos de los dos y las juntó.
Hizo el gesto de un corazón con sus propias manos y lo señaló. Ricardo y Marina se miraron, sorprendidos. Isabel repitió el gesto, insistente. Ricardo sonrió. Creo que está diciendo que le gustamos juntos. Marina sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Después de que Isabel se durmiera, Ricardo le pidió a Marina que se quedara en el salón. Tenían que hablar. Se sentaron en el sofá uno al lado del otro. Ricardo le cogió la mano. Marina, sé que esto puede parecer extraño. Sé que soy tu jefe. Sé que tenemos vidas muy diferentes. Pero ya no puedo fingir que no siento nada. Me estoy enamorando de ti. Y creo que tú también sientes algo por mí. Marina sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Lo siento. Siento mucho. Pero tengo miedo, Ricardo. Miedo de que esto sea solo un momento. Miedo de que cuando las aguas se calmen te des cuenta de que solo fue gratitud. Miedo de perder todo lo que he construido aquí. Ricardo le apretó la mano. No es gratitud. Es amor. Y no quiero que seas solo la niñera. Quiero que seas parte de la familia. Quiero construir algo real contigo. Tú, Lucas, Isabel y yo. Una familia de verdad. Marina lo miró a los ojos y vio sinceridad. Vio amor. Vio futuro. Y por primera vez se permitió creer que aquello podría funcionar. Se besaron allí, en ese salón iluminado por la luna que entraba por la ventana. Fue un beso suave, cargado de promesas. Y cuando se separaron, ambos sabían que no había vuelta atrás. Estaban juntos. Y enfrentarían lo que viniera juntos. Los meses siguientes fueron de construcción. Ricardo presentó a Marina formalmente a amigos y familiares. Hubo miradas de juicio, comentarios maliciosos, gente cuestionando la rapidez de la relación, pero a Ricardo no le importó. Marina era su elección, y la defendía siempre. Poco a poco, la gente fue aceptándolo, y muchos, al conocer a Marina, entendieron por qué Ricardo la amaba. Era genuina, fuerte, cariñosa. Lucas pasó a vivir con ellos. Tenía su propia habitación, decorada con todo lo que soñaba. Asistía a un buen colegio, hacía amigos. Pero lo más importante, tenía una familia completa. Ricardo trataba al niño como a un hijo, y Lucas comenzó a llamarlo papá. La primera vez que ocurrió, Ricardo lloró. Nunca imaginó que tendría 2 hijos, pero ahora los tenía, y amaba a los 2 por igual. Un año después de la llegada de Marina, Ricardo le pidió que se casara con él. Fue simple, pero emocionante. Durante el ritual nocturno, con Isabel a su lado, se arrodilló y le ofreció un anillo. No era el diamante más grande, no era la propuesta más elaborada, pero era sincera. Marina, me devolviste la vida, me enseñaste a amar de nuevo, me diste una familia de nuevo. ¿Quieres casarte conmigo? Marina apenas pudo responder de tanto que lloraba. Sí. 1000 veces sí. Se casaron 3 meses después, en una ceremonia sencilla en el jardín de la mansión. Solo familia cercana y amigos íntimos. Doña Lourdes lloró durante toda la ceremonia, pero eran lágrimas de alegría. Isabel llevó las alianzas, orgullosa. Lucas caminó a su lado, protector. Y cuando el oficiante declaró a Ricardo y Marina marido y mujer, todos aplaudieron. La luna brillaba en el cielo, como si Elena estuviera allí, bendiciendo esa unión. La vida siguió su curso natural. Ricardo equilibró mejor trabajo y familia. Marina volvió a estudiar, hizo la carrera de pedagogía. Isabel continuó progresando, asistía a una escuela especial y hacía amigos. Lucas crecía fuerte y sano. La casa estaba siempre llena de risas, juegos, amor. Doña Lourdes los visitaba con frecuencia y había creado un vínculo especial con Lucas, que la llamaba abuela. 5 años habían pasado desde aquella primera noche en que Marina llegó. Ahora estaba embarazada de nuevo, una niña. Ricardo estaba radiante. Isabel estaba emocionada por ser hermana mayor. Lucas apenas podía esperar para tener una hermanita. Y Marina, sintiendo la vida crecer dentro de ella, sabía que estaba exactamente donde debía estar. Decidieron llamar a la bebé Luna, en honor a la luna que los había sanado a todos.
la luna que conectó pasado y presente, la luna que trajo a Marina hasta ellos, la luna que representaba a Elena cuidándolos a todos desde el cielo. Cuando Luna nació, fue recibida con tanto amor que parecía imposible que cupiera en una sola casa. El ritual nocturno continuó. Ahora eran 5: Ricardo, Marina, Isabel, Lucas y la pequeña, Luna. Todos reunidos en la ventana, mirando la luna, agradeciendo por Elena que había amado tanto, agradeciendo por Marina que había llegado cuando más la necesitaban, agradeciendo por la familia que renació de las cenizas de la pérdida, agradeciendo por la vida con todos sus dolores y alegrías. Ricardo miraba esa escena y apenas podía creerlo. Años atrás estaba hundido en la desesperación. Lo había perdido todo, pero la vida le dio una segunda oportunidad, no igual a la primera. Diferente, pero no menos preciosa. Elena siempre tendría un lugar en su corazón, siempre sería recordada, siempre amada, pero ahora había espacio para más amor, para Marina, para Lucas, para Luna, para la familia que construyeron juntos. Marina sostenía a Luna en brazos y miraba a aquel hombre al que había aprendido a amar. Recordaba el día que llegó a esa casa, asustada, desesperada por estabilidad. Nunca imaginó que encontraría no solo un trabajo, sino un hogar, una familia, un amor. La vida había sido dura con ella, pero también había sido generosa. Le había dado a Lucas, le había dado fuerza. Y ahora le había dado a Ricardo, a Isabel, a Luna y a doña Lourdes. Una familia completa. Isabel, ahora con 12 años, seguía usando el colgante de su madre todos los días. Ya no necesitaba despertarse a las 3 de la madrugada para mirar la luna. Pero le gustaba el ritual en familia. Le gustaba recordar a su madre biológica mientras abrazaba a la madre de su corazón. Porque ambas eran importantes, ambas la amaban, y ella tenía la suerte de llevar el amor de las dos. Lucas, con 11 años, era un niño feliz y seguro de sí mismo. Tenía un padre presente, hermanas a las que amaba, una abuela que lo mimaba, y la certeza de que, a pesar de que su padre biológico se había ido, tenía una familia que nunca lo abandonaría. Marina lo miraba y sentía orgullo. Había criado a un buen niño, y ahora, con Ricardo a su lado, podía darle todo lo que siempre soñó. Luna crecía rodeada de amor. No conocería el dolor de la pérdida que marcó a sus hermanos, pero aprendería sobre resiliencia, sobre reconstrucción, sobre cómo es posible renacer incluso después de las peores tormentas, y aprendería sobre Elena, la mujer que nunca conoció pero que de alguna manera había hecho posible todo aquello, porque fue su pérdida la que trajo a Marina, y fue Marina quien trajo de vuelta la vida. Las noches de gritos habían quedado atrás. Ahora, aquella casa a orillas del mar estaba llena de risas, de historias, de planes, de futuro. La luna seguía brillando en el cielo, constante, fiel. Un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay luz, siempre hay esperanza, siempre hay posibilidad de empezar de nuevo. Ricardo abrazó a Marina por la espalda, los dos observando a los niños por la ventana. Ella apoyó la cabeza en su hombro. ¿Crees que Elena estaría feliz?, preguntó Marina en voz baja. Ricardo sonrió. Estoy seguro. Elena siempre quiso que yo fuera feliz, que Isabel fuera feliz. Y lo somos, más de lo que creí que sería posible algún día. Marina se giró y lo besó. Te quiero. Él respondió con la misma intensidad. Yo también te quiero. Doña Lourdes, sentada en el sillón del salón, observaba la escena y sonrió. Había dudado, había cuestionado, pero se había equivocado. Marina era lo mejor que podría haberle pasado a su hijo y a su nieta, y ahora viendo a esa familia reunida llena de amor y esperanza, sabía que estaba presenciando un milagro. El milagro de una familia que renació, de corazones que se sanaron, de un amor que floreció donde antes solo había dolor. La luna seguiría brillando todas las noches, y todas las noches esa familia seguiría reuniéndose para mirarla, para recordar, para agradecer, para conectarse, porque la luna no era solo un astro en el cielo,
era un símbolo de amor eterno, de recuerdos preciosos, de segundas oportunidades, de familia, de vida y, sobre todo, de esperanza. La esperanza de que, no importa cuán oscura sea la noche, siempre habrá una luz en el cielo para guiar el camino de vuelta a casa. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Ricardo, Marina e Isabel haya tocado vuestro corazón profundamente. Si os habéis emocionado con este viaje de pérdida, reconstrucción y amor, dejad vuestro me gusta, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué momento os ha marcado más. ¿Fue el primer ritual de la luna? ¿El enfrentamiento entre Ricardo y Marina? ¿O quizás el final feliz de esta familia que renació de las cenizas? Todos los días traemos historias intensas y verdaderas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, mostrando que es posible empezar de nuevo, amar otra vez y encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Vuestra presencia aquí es muy importante para nosotros. Compartid esta historia con alguien que necesite oír que siempre hay esperanza. Os esperamos en el próximo episodio, con otra historia que removerá vuestras emociones. Hasta pronto, y que la luna ilumine siempre vuestro camino.